En España se ha hablado de que el señor Pradera era como el gurú ideológico del país. ¿Era exagerado? ¿Era... ¿Qué ha representado para la historia del país Javier Pradera? Pues muchísimo, una solidez. Yo creo que una gran integridad personal, intelectual, cosa que es muy importante. Y es verdad que fue un soporte argumental y para el periódico espectacular. Un poco siniestro en aquellos años, que decía que una persona a la que le faltase una pierna, un combatiente de Franco al que le faltase una pierna, era un caballero mutilado. Pero si había combatido del lado franquista era simplemente un maldito cojo. Esto era, para decirlo muy brutalmente, el resumen de lo que era España en aquel momento. Y el país le proporciona sustento ideológico en ese sentido. Por ejemplo, Javier Pradera es fundamental. Juan Luis de Brián para nada. Juan Luis de Brián lo que era un gran jefe de periodistas en el sentido de que mandaba, ordenaba y conseguía que el periódico saliera de la manera que saliera. Pero el que escribía, el que daba base ideológica a todo esto, era Javier Pradera. Cebrián era muy buen director, pero siempre estuvo muy celoso de la capacidad intelectual de mi padre. Pero lo que no voy a aceptar es que me digan a mí lo que tengo que hacer cuando yo estoy dentro y ellos están fuera, porque desde fuera se ven muy bien los toros. ¿Qué pasa? Que desde Prisa le contaban todo lo que tenía que hacer el Partido Socialista. Mire, le doy nombre. Aquí ha habido un tal Javier Pradera, por darle un nombre, que nos dice todos los días lo que tiene que hacer este partido. Y lo curioso es que es así. Si cuando yo llegaba al Comité Federal, primero había leído a Pradera para ver que me dijera qué era lo que había que hacer allí, y veía que efectivamente se hacía lo que decía este señor, y le puedo poner unos cuantos nombres, que nos dicen lo que hay que hacer en el partido, porque ellos tendrán unos intereses que ya no son los intereses de la familia, son intereses suyos. Pero te quería preguntar un tema metafísico. ¿Te parece que un columnista debe defender al jefe? Depende del contexto. Es una pregunta lanzada a muy mala idea para que me moje. Y bueno, realmente... esto va por el señor don Javier Pradera, que probablemente ha sido uno de los editorialistas más importantes del periodismo español, del diario El País. En el año 97 hay un proceso judicial muy importante. El Grupo Prisa siempre pensó que auspiciado por el gobierno, de que intentaron imputar un delito a la cúpula del diario El País, del Grupo Prisa, en relación a un tema de Sogecable, del que hay un vídeo que se habla en ese tema. Durante el tiempo que dura ese proceso, que acabará archivado, de hecho el juez que inició el proceso es el que acabará expulsado de la carrera judicial porque se consideraba que abrió el sumario sin suficiente base, bueno, que era el juez Liaño, pues en ese tiempo hay muchos columnistas que opinan al respecto. El juez, digamos, que condenará al juez Liaño como usted ha prevaricado por querer imputar a la cúpula de Prisa sin suficientes cargos, era el juez Bacigalupo y otro. Y entonces los periodistas, digamos, antiprisa, digamos los del Mundo, los de la COPE, fueron todos contra Bacigalupo. Este que es un vendido de los socialistas. Atiende, Ernesto, atiende. Ya sé que estás muy mayor, que tú como Bacigalupo lo que tienes que hacer es volverte a Argentina donde jamás debiste salir. No sé cuánto tal. Entonces, por ejemplo, Javier Pradera escribía artículos diciendo como que qué vergüenza que se ataque al juez Bacigalupo, y acaba diciendo que encima, como es argentino, seguro que lo hacen porque tienen prejuicios xenófobos, porque el juez Bacigalupo era de origen argentino, contra por ser un descendiente de exiliado latinoamericano. La disolución en enero de 1977 del Tribunal de Orden Público, TOP, represor de la libertad de expresión de los opositores al régimen franquista, constituyó una señal inequívoca de que la transición a la democracia iba en serio. Pero las siglas TOP continúan vivas. Ahora designan al Tribunal de Orden Periodístico, que condena a quienes desobedecen sus dictados. Esta auténtica Corte Suprema está integrada por columnistas del diario El Mundo y por tertulianos de la Radio de los Obispos. La persecución contra el magistrado Bacigalupo, exiliado tras el golpe de Estado de Argentina, resulta especialmente infame. Lleva dos despreciables etiquetas: la intolerancia inquisitorial contra los discrepantes y el prejuicio xenófobo contra los exiliados latinoamericanos. El más sutil, como siempre, como es natural, es Pradera, porque es el más culto, tiene más medios para hacerlo. Que ahí el diario El Mundo respondió a un artículo firmado por el señor Casimiro García Dillo diciendo: me han descubierto, soy xenófobo. Afortunadamente, Enrique Bacigalupo no es negro. De haberlo sido, Javier Pradera podía haberme atribuido directamente el calificativo de racista, mucho más rotundo e impactante que el de xenófobo.
Según el articulista del País, ha sido esa característica de mi comportamiento la razón por la cual me he atrevido a sugerir que existe causa de abstención de Bacigalupo en la querella contra Liaño. Hasta ahora no había descubierto ese odio hacia los extranjeros que me atribuye el consejero de Prisa. Yo creía que simpatizaba con los sudacas. ¡Cuán equivocado estaba! Me descubro ante las dotes psicoanalíticas del intelectual Pradera, que ha sabido detectar ese tic fascizoide en mis artículos. Pradera hace que uno sienta vergüenza ajena del país. Si existe un top, su presidente es Pradera. Este artículo forma parte de una conspiración para que Polanco premie con otro consejo de administración a Pradera. Porque el señor Pradera era miembro del consejo de administración de Prisa. A donde yo quería llevar es, claro, el señor Pradera está escribiendo, entre comillas, para defender al jefe. Estoy convencido que él me diría, ¿y qué es lo que pienso? No tengo derecho a decir que pienso que este juez que ha defendido a mi jefe es un juez honrado y que los que le atacan es porque son racistas o porque lo que yo quiera pensar. Entiendo perfectamente lo que estás comentando, pero yo pienso que es algo que, si puede, que lo debe evitar. Porque al final pierde un poco lo que es la esencia del artículo de opinión. Que uno lee las opiniones de cada columnista porque sabe más o menos en qué línea va a ir esa opinión. Pero en este caso es una opinión que se ve que está, pues, que realmente dices, que te hace dudar. Es decir, cuando está defendiendo un columnista mucho, o a la derecha o a la izquierda, al final sabes que es porque es lo que tiene dentro o es lo que opina. Pero en este caso estamos hablando de que hay un interés personal detrás de eso. Oye, escucha, que ya hemos visto muchos casos de columnistas que opinan y que han opinado. Siempre hablaremos del caso de aquellos que hablaron bien de Florentino Pérez en su momento y luego consiguieron... Acabaron condenados para él. También podríamos hablar de algún crítico de televisión que hablaba muy bien de don Emilio Aragón y luego acabó siendo jefa de prensa de su productora, como llamaría Penedo. Bueno, creo que no son la mayoría de los casos. Habrá casos en los que se puede hacer de una manera muy, muy concreta, pero en estos casos... los que hablamos de columnistas que hacen su columna de opinión diaria, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Que a día de hoy eso creo que deberían estar un poco por encima de ello. Y creo que la labor como columnista de opinión pues flojea un poco cuando defienden al jefe, porque al final lo que no puede pensar uno cuando la lee es ¿qué va a decir este? Claro, eso es lo que no fíjate, puede hacer. Este artículo es el mismo tema, se llama Matones de papel. Y don Javier Pradera enumera a todos los columnistas que se están metiendo con su jefe por el tema sogecable. A los que definía como matones de papel, término que adjudicaba a don Federico Jiménez de los Santos, don Gabriel Albiac, don Pablo Sebastián, don José Luis Martín Prieto, don Javier Ortiz y el magistrado don Joaquín Navarro Esteban. Tras haber leído hoy al insigne panfletario del diario El País, Javier Pradera. Este es el recado que le manda al gobierno el allátere del emperador, el pensador del monopolio. Es ciertamente terrible. Hay una amenaza en toda regla. Javier Ortiz, que es un caso curioso, porque son dos columnistas del Mundo. Javier Ortiz es un caso curioso, pero don Javier Ortiz era había sido del Partido Comunista. Y de hecho yo creo que don Pedro J. Ramírez le tenía, él no es que se hubiera invertido, él seguía siendo bastante progresista. Lo que pasa es que era un poco la cuota, en la primera etapa El Mundo tenía una cuota progresista que fue descendiendo, según en qué momento hablemos. No tengo nada en contra de que Javier Pradera me llame matón de papel. Lo que me desagrada es que se meta con diversos columnistas de la competencia, yo incluido, para sacar la cara por su patrón. Antes eso estaba mal visto. Si un articulista se lanzaba con ferocidad, tipo Pradera, a repartir mandobles, haciendo de valedor y paladín de su patrón, el resto del gremio lo catalogaba como pelotillero sin más. Ahora hay montones de periodistas que crecen de lameculos, por decirlo abreviadamente. Nunca he escrito que Sogecable haya violado el Código Penal, no lo tengo claro. Tampoco he salido nunca en defensa de Vía Digital. Esas peleas de sacaperras no van conmigo. Pero sí va con Pradera, porque a Pradera le va todo lo que vaya con su patrón. La cantidad de dinero que podía ahorrarse Polanco si supiera escribir. La cantidad de dinero que se ahorraría Polanco si supiera escribir. Es lo que escribe don Javier Ortiz para meterse con Pradera. Porque es que se la deja Javier Pradera votando. Es que se la deja votando. Es que yo creo que ahí, como se enzarce en estos temas, tiene las de perder, porque es que es muy fácil el decirle, oye,
¿qué pasa? Que tú contestas lo que estás haciendo es peloteo del jefe o es la voz de tu amo o porque es tu jefe, lo que estás haciendo es porque es tu jefe. Si no te pagara, le defenderías. Ojo, que a lo mejor sí, que a lo mejor coincide, pero cuando está ahí tienes muchas cosas de las que opinar a lo largo del día. Tienes muchas cosas, muchos temas de los que opinar. Yo esa opinión me la ahorraría y no me pasaría nada por ahorrármela. Pero creo que Javier Pradera tiene todo que perder en este tipo de situaciones, la verdad. Y cualquier columnista que defienda al jefe de una forma pública. Javier Pradera, que es en este momento uno de los personajes más denostados de la prensa. Todo el mundo, salvo un grupo determinado de amigos y lectores, le pone a usted de pipa rabano. ¿Por qué? Bueno, si a mí me pidieran artículos contra mí serían mucho más eficaces. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se meten tanto con usted como analista político y como analista de este proceso electoral, etcétera? ¿Por qué? ¿Que por qué se meten conmigo? Bueno, no lo sé, pregúnteselo usted a ellos. Usted es listísimo. ¿Por qué intuye usted que se meten con usted? Venga. Porque no les gustan las cosas que digo. Yo nunca tuve ningún roce personal con Pradera. Es un intelectual absolutamente estimable. Era un hombre que estaba en ese sectarismo de un sector de la izquierda que es completamente incompatible, como yo veo el periodismo, en que se debe reconocer el mérito allí donde se encuentre, sea cual sea la ideología de la persona, que en el arte, en la pintura, en la escultura, en el cine, en la música, tenga la ideología que tenga. Lo importante es la calidad de su creación. Y ese es el único punto que yo veía negativo en Javier Pradera. Todo lo demás me parecía positivo.